¿Sabías que los motores diésel están diseñados para superar los 500.000 kilómetros? Aún así, muchos autos no llegan ni siquiera a los 150.000 kilómetros antes de necesitar reparaciones importantes. Esto se debe a que los malos hábitos reducen la vida útil del motor en más del 50% y las reparaciones cuestan miles. En este video voy a revelar 13 errores comunes que destruyen tu motor diésel. Quédate con nosotros, especialmente por el error número 3. Aquí es donde casi todos fallan. Además, el consejo extra al final podría salvar tu motor de una avería total. Vamos allá. Error número 13. Jugar con el cambio de aceite. Si sigues cambiando el aceite cuando te apetece, estás jugando con el motor. Es cierto que los motores diésel están diseñados para durar, pero funcionan a temperaturas más altas, trabajan más duro y producen más hollín y carbono que los motores de gasolina. Eso significa que el aceite se ensucia más rápido. Incluso el aceite que parece limpio puede ocultar problemas. Aquí tienes un truco que yo utilizo. Extiende una gota entre los dedos. Si el aceite se siente áspero al tacto o huele a quemado, es hora de cambiarlo. El aceite contaminado se descompone y no puede proteger los componentes del motor. Se acumula lodo, el metal roza contra el metal, luego se escucha un golpeteo, después un golpeteo más fuerte y finalmente el motor se atasca. La mayoría de los fabricantes recomienda cambiar el aceite cada 15.000 a 20.000 millas, pero yo sugiero cambiarlo cada 7.500 a 10.000 millas o una vez al año, especialmente si usas biodiesel, vives en un clima húmedo, conduces frecuentemente al ralentí o haces trayectos cortos. Bonus: siempre utiliza filtros de alta calidad, como Fleetguard o Bosch. Los filtros baratos se obstruyen más rápido y no capturan el hollín fino. Tan importante como cambiar el aceite con frecuencia es usar el tipo correcto. Error número 12. Usar el tipo de aceite incorrecto. Una de las peores cosas que puedes hacerle a un motor diésel es usar aceite diseñado para motores de gasolina. El aceite para diésel contiene aditivos especiales. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el zinc, los dialquil-ditiofosfatos o CTDP. Estos aditivos reducen el desgaste de los metales, especialmente bajo cargas elevadas. El aceite de motor común para gasolina no contiene suficiente cantidad de estos aditivos. Además, los motores diésel funcionan mediante compresión, no con bujías. Esto genera más hollín, más calor y más subproductos de la combustión. El aceite diésel está diseñado para mantener estas impurezas bajo control y proteger sus inyectores turbo y taqués. También es necesario elegir la viscosidad adecuada. Esta es la medida de la densidad del aceite. La mayoría de los motores diésel requieren aceite 15W40 o 5W40. Si el aceite es demasiado fino, no puede proteger el motor bajo presión. Por otro lado, un aceite demasiado denso no fluye bien durante el arranque en frío. Siga siempre las indicaciones del manual, no adivine. Un aceite incorrecto puede obstruir el sistema, descomponerse más rápido y dañar componentes clave como el turbo y los inyectores. Al final de este video abordaremos otros problemas que pueden surgir al usar un aceite incorrecto. Antes de llegar a eso, tenemos otro consejo para ustedes que definitivamente no deberían pasar por alto. Error número 11. Usar filtros de aceite o de aire sucios o de baja calidad. Dos pequeñas piezas que juegan un papel muy importante en la vida útil del motor. Empecemos por el filtro de aceite. Se cambia el aceite para que esté limpio. Sin embargo, si el filtro de aceite está obstruido o es viejo, no puede atrapar la suciedad, el hollín ni las virutas metálicas. Estas impurezas circulan por el motor y con el tiempo rayan las piezas móviles, provocan desgaste y espesan el aceite hasta convertirlo en lodo. Y aquí hay algo que la mayoría de los conductores no sabe. Los filtros baratos o descuidados pueden fallar bajo presión, bloqueando por completo el flujo de aceite. Sin flujo de aceite, no hay lubricación y el motor no funciona. Ahora echemos un vistazo al filtro de aire. Los motores diésel necesitan grandes cantidades de aire para una combustión adecuada del combustible. Un filtro de aire obstruido limita este flujo de aire. Notarás un rendimiento lento, exceso de humo negro y un mayor consumo de combustible.
En ambientes polvorientos, un filtro sucio incluso puede dejar pasar partículas que dañen el turbo o las paredes de los cilindros. Cada vez que cambies el aceite, recuerda cambiar también el filtro de aceite. Revisa el filtro de aire cada 10.000 a 15.000 kilómetros, o antes si remolcas un tráiler, conduces mucho al ralentí o circulas por caminos de grava. Un filtro nuevo cuesta aproximadamente entre 15 y 30 dólares. Un turbo dañado puede costar entre 1.500 y 2.000 dólares. Por si acaso te lo estabas preguntando, no son los únicos filtros de los que deberías preocuparte. Error número 10. Omitir el cambio del filtro de combustible. El diésel no es tan limpio como podrías pensar. Puede contener agua, suciedad, algas, escamas de óxido e incluso pequeñas virutas de metal provenientes de tanques de combustible antiguos. Por eso los motores diésel dependen de los filtros de combustible, que atrapan todo eso antes de que llegue a los inyectores, pero la mayoría de la gente pasa por alto lo siguiente. Los filtros de combustible no duran para siempre. Una vez que se obstruye, el flujo de combustible se ralentiza y el motor comienza a perder potencia. Puede que notes un funcionamiento irregular del motor en ralentí, mala aceleración o incluso que el motor se detenga bajo carga. Aún peor, el combustible contaminado puede pasar a través de un filtro viejo. Esto pone en riesgo la bomba de combustible de alta presión y los inyectores. Y estas piezas no son baratas. Un juego de inyectores de combustible diésel puede costar más de 2.000 dólares. Algunos camiones modernos incluso tienen dos filtros de combustible, uno primario y otro secundario. Ambos deben ser reemplazados según el programa. La mayoría de los motores diésel necesitan filtros de combustible nuevos cada 10.000 a 25.000 kilómetros, dependiendo del estilo de conducción y la calidad del combustible. Si su sistema tiene un separador de agua, drénelo cada mes. Unos pocos gramos de agua pueden destruir componentes de alta precisión. Aquí tienes un truco. Agrega un recipiente transparente al filtro de combustible para que puedas comprobar la calidad del combustible y la acumulación de agua sin tener que adivinar. Si estos consejos te están resultando útiles hasta ahora, haz clic en el botón de me gusta y comparte este video con tus compañeros conductores de vehículos diésel. No olvides suscribirte para recibir más consejos prácticos y mantener tu camión siempre en buen estado. Error número 9. Descuidar el sistema de refrigeración hasta que ya es demasiado tarde. No seas el conductor que revisa el refrigerante solo cuando empieza a salir vapor de debajo del capó. En ese momento, el daño ya está hecho. Los motores diésel, bajo cargas elevadas, generan un calor intenso de hasta 230 grados Fahrenheit. Este calor debe ser regulado, de lo contrario corres el riesgo de que se agrieten las culatas, se deformen los cilindros e incluso se destruya el motor. Pero hay un problema. El sistema de refrigeración no se trata solo del líquido refrigerante, es una red. El radiador, la bomba de agua, el termostato, las mangueras y el propio refrigerante funcionan en conjunto. Si una parte falla, todo falla. El líquido refrigerante tampoco dura para siempre. Con el tiempo se descompone, se vuelve ácida y comienza a corroer el metal que debería proteger. La mayoría de los camiones diésel necesitan un enjuague del refrigerante cada 30.000 a 60.000 kilómetros, dependiendo del tipo de líquido utilizado. Tampoco descuide las fugas. Una pequeña gota hoy puede significar un sobrecalentamiento total mañana. Revise con frecuencia el nivel del refrigerante, inspeccione las mangueras y escuche si la bomba de agua emite ruidos extraños. Ahora que hemos hablado de errores en el mantenimiento, echemos un vistazo a los errores relacionados con el combustible. Porque la forma en que manejas el diésel tiene un gran impacto, especialmente en clima frío. Error número 8. Conducir frecuentemente con un nivel bajo de combustible. ¿Crees que conducir con la luz de advertencia de bajo nivel de combustible encendida no es nada serio? En los motores de gasolina tal vez sí, pero en los motores diésel este hábito te puede costar miles. Los motores diésel dependen de sistemas de combustible de alta presión. Cuando el nivel de combustible es bajo, la bomba puede aspirar aire en lugar de combustible, lo que provoca su escasez. Esto significa un funcionamiento irregular del motor, tirones, explosiones o incluso la detención del motor en marcha.
Pero la mayoría de los conductores pasa por alto una cosa. Con el tiempo, en el fondo del tanque de combustible se acumulan óxido y sedimentos. Cuando el tanque está casi vacío, la bomba de combustible aspira estas impurezas directamente hacia los filtros y los inyectores. Y ahora viene lo peor, porque el combustible diésel enfría la bomba de combustible. Con menos cantidad de combustible, la bomba se calienta más, se desgasta más rápido y finalmente falla. Una bomba de combustible nueva cuesta $1,200 o más. Para evitar esto, mantenga el tanque al menos un cuarto lleno, especialmente en invierno. En clima frío, el aire frío provoca condensación, que puede congelarse y causar que las tuberías revienten o que el combustible se gelatinice. Llegaremos a eso en un momento. Así que no, conducir con el tanque casi vacío no es inteligente. Es arriesgado, costoso y se puede evitar. Hablando de bombas de combustible y clima frío, si quieres conocer los síntomas de una bomba de combustible defectuosa, mira el video de arriba. Eso puede ahorrarte una avería. Error número 7. No usar aditivo de invierno en el combustible. El combustible diésel no tolera bien el frío. En cuanto la temperatura baja de -9 °C, el combustible puede empezar a gelificarse. La gelificación ocurre cuando la cera de parafina en el diésel se espesa y se convierte en una masa pegajosa. Esto obstruye las tuberías de combustible, los filtros y los inyectores. El motor no puede aspirar el combustible, no arranca o, en el peor de los casos, se detiene en medio del trayecto. En Estados Unidos esto no es raro. Miles de camiones con motor diésel quedan varados en las carreteras debido a sistemas de combustible congelados. Las grúas están encantadas, pero tu billetera no tanto. ¿Cómo se utiliza el aditivo de invierno para el combustible? Se trata de un aditivo sencillo que se vierte en el depósito de combustible. Reduce el punto de congelación del diésel y mantiene la cera en suspensión, incluso a temperaturas bajo cero. La solución es un aditivo de invierno para el combustible. Una botella de aditivo de $10 como Power Service, Diesel Clean House o Stanadine protege hasta 100 galones de combustible. Estos aditivos reducen el punto de congelación, mantienen la cera en suspensión y evitan la formación de gel incluso a temperaturas bajo cero. Consejo profesional: añada el producto antes de que lleguen las heladas. Si su camión pasa la noche al aire libre en el frío, añada el producto en cada repostaje. No asuma que su estación de servicio tiene diésel de invierno. Siempre revise la etiqueta, especialmente en los estados del norte o en Canadá. Pero un mal combustible no es el único asesino. También es importante lo que hace al volante. Error número 6. No calentar el motor antes de conducir en condiciones exigentes. Arrancar el motor diésel y acelerar bruscamente de inmediato. Eso es un atajo hacia daños a largo plazo. Cuando el motor diésel está frío, el aceite es espeso y no llega a partes críticas como el turbocompresor, los pistones y los cojinetes. Estas piezas dependen de la presión total del aceite para evitar el desgaste por contacto metal con metal. Sin ella, se produce una fricción rápida y un desgaste del motor. Exigirle mucho al motor cuando aún está frío es una de las formas más rápidas de dañar el turbocompresor o acortar la vida útil del motor. El daño no se nota de inmediato, pero con el tiempo se pierde potencia, compresión y fiabilidad. Además, los motores diésel se expanden a medida que se calientan. Esto es normal, pero necesitan unos minutos para que ocurra de manera gradual y segura. Dejar el motor en ralentí durante 3 a 5 minutos después de un arranque en frío permite la circulación del aceite y la estabilización de sistemas críticos, como los inyectores, los sensores y los componentes del sistema de emisiones. Y no te olvides de la transmisión. Esta también necesita tiempo para calentarse antes de remolcar o transportar. Conducir bruscamente con el motor frío es como hacer un sprint sin calentar. Quizá 1 o 2 veces no pase nada, pero al final te va a doler. Deja el motor en ralentí de 3 a 5 minutos antes de salir. ¿Hace un frío helado? Dale 7 minutos. Ahora vamos a darle la vuelta. ¿Qué pasa si apagas el motor demasiado rápido? ¿Vamos a averiguarlo? Error número 5. Apagar el motor inmediatamente después de conducir. Acabas de entrar al garaje después de un viaje largo o de remolcar una carga pesada.
¿Qué es lo peor que puedes hacer? Apagar el motor de inmediato. Los motores diésel, y especialmente los motores turbo, necesitan tiempo para enfriarse. Durante un uso exigente, el turbo se calienta. Estamos hablando de temperaturas de hasta 1500 grados Fahrenheit, lo que equivale a lava fundida. Si apagas el motor de inmediato, el aceite deja de circular y el calor intenso quema el aceite atrapado en el turbocompresor. A este fenómeno se le llama obstrucción por aceite. El aceite se convierte en depósitos carbonosos con forma de costra. Estos depósitos obstruyen los conductos de aceite y con el tiempo destruyen el turbocompresor. Reemplazar el turbocompresor te costará entre $1,000 y $2,500, a veces incluso más. ¿Qué se debe hacer entonces? Después de una conducción exigente, deja el motor en ralentí durante 2 o 3 minutos. De este modo, el turbo y el motor tendrán tiempo de enfriarse lentamente mientras el aceite sigue circulando. ¿Quieres una solución que no requiera intervención del conductor? Instala un temporizador de turbo. Este dispositivo permite que el motor siga funcionando durante un tiempo preestablecido después de aparcar, lo que prolonga la vida útil del turbo por tan solo $100 a $200. Nunca dejes que un motor diésel caliente se enfríe rápidamente. Déjalo reposar primero. Otro error entre los malos hábitos de conducción es uno sobre el que muchos conductores de vehículos diésel piensan que su motor está diseñado para soportarlo. Pero a largo plazo es una de las peores cosas que puedes hacerle. Error número 4. Sobrecargar o forzar el motor. Los motores diésel están diseñados para trabajos pesados, pero no son indestructibles. Sobrecargar el camión o remolcar por encima de su capacidad nominal obliga al motor a trabajar horas extra. Esto aumenta la presión en los cilindros, sobrecalienta los componentes y desgasta los turbocompresores, los pistones y las juntas de la culata mucho más rápido de lo habitual. Supongamos que su camión tiene una capacidad de carga de 13,000 libras. Si regularmente arrastra 16,000 libras o más, no se sorprenda si huele a aceite quemado o ve salir humo negro del escape. Luego está la sobrecarga. Al conducir a bajas revoluciones y con una carga pesada, el motor lucha, golpea y vibra. Estos golpes a bajas revoluciones provocan cargas de choque en el cigüeñal y los cojinetes, lo que va destruyendo lentamente la parte inferior del motor. Evite esto. Mantenga su motor diésel dentro del rango de revoluciones, normalmente entre 1500 y 2500 revoluciones por minuto. Si es necesario, reduzca la marcha. Respete el par motor, no lo abuse. Sobrecargar y forzar el motor no hará que su coche sea más resistente, lo destruirá. Incluso si conduce de manera sensata y reposta correctamente, todavía existe un último grupo de errores que se esconden en los sistemas más importantes de su motor. Error número 3. Ignorar los sistemas EGR y DPF. Su motor diésel no solo quema combustible, sino que también produce una gran cantidad de humo y hollín. Es aquí donde entran en juego los sistemas de recirculación de gases de escape EGR y el filtro de partículas DPF. Estos dos sistemas están diseñados para reducir la contaminación y proteger el medio ambiente. El sistema de recirculación de gases de escape EGR reduce las emisiones de NOx al devolver los gases de escape a la admisión. Sin embargo, con el tiempo se acumula carbono. Si las válvulas EGR o el enfriador se obstruyen, espere un funcionamiento irregular del motor, bajo rendimiento y menor eficiencia de combustible. Si no se soluciona esta situación, puede producirse un daño grave en el motor. El filtro de partículas diésel, DPF, atrapa el hollín de los gases de escape, pero no es un depósito sin fondo. El hollín debe quemarse mediante un proceso de regeneración. Los trayectos cortos o la conducción intermitente provocan la obstrucción del DPF. Esto significa una alta contrapresión, bajo rendimiento y un espectáculo de luces en el tablero. Si lo ignoras, te espera un gasto de $2,000 por un nuevo DPF o $1,200 por un enfriador EGR. La regla es, no conduzcas en ciertas áreas, no ignores las luces de advertencia y no asumas que estos sistemas funcionan por sí solos. Existe otra área en la que una pequeña decisión puede llevar a una gran